Querida, le compramos a mamá una excelente casa por $120,000 con hipoteca. Con tu sueldo de directora la pagaremos rápido, me declaró mi esposo desempleado. Mi respuesta tranquila los dejó desconcertados. Y antes de empezar les pido que den un me gusta y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten la narración. La llamada llegó en el peor momento posible. Emily justo terminaba una presentación para la junta directiva cuando el teléfono vibró sobre la mesa. El número era desconocido, pero algo la impulsó a contestar. Emily, le habla el Banco Capital, Departamento de Crédito Hipotecario. Tenemos una consulta sobre la solicitud presentada por $120,000. Emily se quedó helada. ¿Solicitud? ¿Qué solicitud? Ella nunca había entregado ningún documento a ese banco. Disculpe, pero debe haber un error. Yo no presenté ninguna solicitud. Pero tenemos sus datos: pasaporte, lugar de trabajo, cargo de directora en la casa comercial Imperio. ¿Quizás su esposo presentó la solicitud en nombre de la familia? Emily sintió como algo frío se apretaba en su pecho. Roger. ¿Acaso se atrevió a dar ese paso sin decirle nada? Lo llamaré después, dijo secamente y colgó. La presentación pasó como en una niebla. Emily respondía de manera automática a las preguntas de la junta, pero sus pensamientos estaban en otra parte. $120,000. Era una suma enorme. Incluso con su sueldo de $15,000 al mes, semejante crédito sería una carga seria para el presupuesto familiar. Tras la reunión cerró con llave la puerta de su oficina y devolvió la llamada al banco. La conversación con el gerente le dio más claridad, pero no tranquilidad. Efectivamente, alguien había presentado una solicitud preliminar, señalándola a ella como prestataria principal. No había documentos formales todavía, solo un formulario electrónico. ¿Quién presentó la solicitud?, preguntó Emily. Roger Smith, quien se identificó como su esposo. Emily dejó el auricular y se recostó en la silla. Por la ventana de su despacho en el piso 2 se veía los coches circular por la rotonda. Normalmente esa vista la tranquilizaba, le recordaba lo logrado. En 10 años había pasado de ser asistente a directora de la mayor casa comercial. Manejaba una red de decenas de tiendas con una facturación de $200,000 al año. Estaba acostumbrada a tomar decisiones rápidas y calculadas, pero ahora las preguntas eran de otra índole. Roger. Se conocieron 3 años atrás en una fiesta corporativa. Él trabajaba entonces como gerente regional en una constructora, era encantador, inteligente, con buen sentido del humor. Medio año después se casaron. Emily estaba lista para una relación seria después de una ruptura dolorosa con su pareja anterior. El primer año de matrimonio transcurrió tranquilo. Roger se mostró como un esposo atento, no buscaba ser el líder en la familia, no sentía celos de su carrera. Los problemas empezaron hace 8 meses, cuando su empresa quebró y él quedó sin trabajo. Son dificultades temporales, explicaba Roger. El mercado está complicado ahora, pero tengo varias propuestas prometedoras. Las propuestas seguían siendo solo prometedoras. Roger iba a entrevistas, se reunía con potenciales socios, hablaba de grandes planes. Pero no había resultados concretos. Emily al principio no se preocupó. Su sueldo alcanzaba para los dos, y su marido realmente necesitaba tiempo para encontrar un buen empleo. Pero ahora parecía que Roger tenía otros planes. Ese día Emily volvió a casa más temprano de lo habitual. Roger estaba en la sala frente al portátil, revisando algunas páginas web. Al verla, cerró el navegador apresuradamente. Hola, querida. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas con la búsqueda de empleo? Pues mira, hoy llamaron de una empresa.
Dicen que la próxima semana tomarán la decisión final. Emily se sentó a su lado. Roger se veía tenso, algo inusual en él. Roger, hoy me llamaron del Banco Capital. Dicen que presentaste una solicitud de hipoteca por 120,000. Su esposo palideció visiblemente y luego intentó aparentar sorpresa. ¿Qué solicitud? Yo no presenté nada. Seguro es un error. Mencionaron tu nombre completo. ¿Mis datos como solicitante? Emily, no tengo idea de qué hablas. Quizás unos estafadores robaron información. Emily lo miró con atención. En 3 años de matrimonio había aprendido a leer su expresión. Y ahora Roger claramente estaba mintiendo. Bien. Mañana iré al banco a aclararlo. Sí, por supuesto. Hay que aclararlo. La tarde transcurrió en una atmósfera extraña. Roger estaba exageradamente normal, hablaba de sus planes para el día siguiente, pero Emily sentía falsedad en cada palabra. Antes de dormir, notó que su esposo revisaba el teléfono varias veces, como si esperara un mensaje importante. Por la mañana Emily decidió no ir al banco aún, sino hablar primero seriamente con Roger. Pero él salió muy temprano, dejando una nota. Reunión importante con posibles socios. Vuelvo por la tarde. En el trabajo, Emily intentó concentrarse en los asuntos pendientes. Estaban preparando la apertura de una nueva tienda y había una multitud de cuestiones organizativas que resolver, pero su mente volvía una y otra vez a la conversación del día anterior. En la pausa del almuerzo la llamó Rachel, su suegra. La mujer nunca llamaba sin razón, solo por asuntos importantes. Linda, ¿cómo estás? ¿Está Roger en casa? Está en una reunión. ¿Qué ocurre? Nada especial. Solo quería hablar con ustedes dos. Tengo noticias familiares. ¿Qué noticias? No quisiera hablar por teléfono. Mejor en persona. ¿Podrían venir el fin de semana? Rachel vivía en su propio apartamento. No se veían a menudo. La suegra era una mujer peculiar, le gustaban las insinuaciones y las medias palabras. Está bien, iremos el sábado. Estupendo. Y dile a Roger que no olvide traer los documentos que hablamos. ¿Qué documentos? Él sabe. Hasta pronto, querida. Emily colgó con creciente inquietud. ¿Qué documentos? ¿De qué hablaban Roger y ella sin su conocimiento? Por la tarde, su esposo regresó de buen humor, hablaba de una reunión supuestamente exitosa y de nuevas oportunidades. Emily lo escuchaba, convencida cada vez más de que Roger le ocultaba algo. Tu madre llamó. Nos invita el sábado, dice que tiene unas noticias familiares. Ah, sí, mamá lo mencionó. Nada especial, solo quiere vernos. Y pidió que no olvidara los documentos. Roger se desconcertó un instante. ¿Qué documentos? Ella dijo, tú sabes. Ah, sí. Solo unos papeles para Hacienda. Mamá me está ayudando a tramitar unas deducciones. Emily no creyó ni una palabra. El viernes resultó agitado. En el trabajo surgieron problemas con los proveedores, hubo que buscar de urgencia reemplazo para un lote de productos cancelado. Emily manejaba las crisis con maestría, por eso la valoraba tanto la directiva. Pero los secretos en casa la distraían de los procesos laborales. Al volver a casa cerca de las 9 de la noche, descubrió que Roger no estaba. Sobre la mesa había una nota, la reunión se alargó. Llegaré tarde. La cena está en el refrigerador. Emily calentó la comida y se sentó en la mesa de la cocina. El silencio del apartamento pesaba. Normalmente disfrutaba de esas horas nocturnas a solas, pero aquella noche su cabeza estaba llena de pensamientos inquietantes. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio? ¿Por qué Roger empezó a mentir? Y lo más importante,
¿de verdad había presentado la solicitud de ese enorme crédito? Terminando el té, Emily se decidió a dar un paso que antes no se permitía. Entró al despacho de su marido y revisó con cuidado su escritorio. Roger no era una persona muy ordenada, solía dejar los documentos dispersos. En el primer cajón, bajo una pila de revistas, encontró una carpeta con papeles. La mayoría eran sobre la búsqueda de empleo, currículums, copias de diplomas, cartas de recomendación. Pero en el fondo había documentos muy distintos. Emily sacó varias hojas y encendió la lámpara de escritorio. Lo que vio aceleró sus latidos. Eran impresiones de anuncios de venta de propiedades, chalets en urbanizaciones de lujo, mansiones. Precios desde $60,000 hasta $200,000. En los márgenes de algunos anuncios había anotaciones hechas por Roger: adecuado, ver, buena opción. Pero lo que más la sorprendió fue el último documento en la carpeta. Era un presupuesto preliminar de reforma de una casa detallado, profesional, con indicación de materiales y mano de obra. Monto total $30,000. ¿Reforma de qué casa? Ellos tenían un piso de 3 habitaciones en buen estado. No necesitaban ninguna reforma. Emily fotografió los documentos con su teléfono y colocó la carpeta cuidadosamente en su lugar. Cuando 1 hora después regresó Roger, ella fingía leer en el dormitorio. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó sin levantar la vista del libro. Excelente, parece que todo se acerca al final. Eso es bueno. Roger se acostó a su lado y la abrazó. Emily, sé que últimamente me he comportado de forma extraña, pero pronto todo tendrá explicación. Estoy preparando una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Si te lo digo, ya no será una sorpresa. Ten un poco de paciencia. Emily guardó silencio. Ahora estaba segura, Roger planeaba algo grande. Y, según los documentos que había encontrado, se trataba de la compra de una casa costosa. El sábado comenzó con un descubrimiento desagradable. Por la mañana, mientras Roger se duchaba, Emily decidió revisar el correo electrónico en su portátil. Ella sabía la contraseña, su marido nunca le había ocultado el acceso a la computadora. En la carpeta de recibidos había un correo de una agencia inmobiliaria, fechado el día anterior. Tema: propiedad en zona exclusiva, posible negociación. Emily abrió el correo. El agente inmobiliario informaba que los dueños de la casa estaban dispuestos a bajar el precio de $150,000 a $120,000 y la operación se cerraba rápido. Se adjuntaban nuevas fotos de la mansión, una construcción de 2 plantas con un terreno de 3,000 metros cuadrados. La casa era realmente lujosa, habitaciones espaciosas, acabados de diseño, piscina, cancha de tenis. Emily no pudo evitar admirar su belleza, pero de inmediato pensó en el lado financiero. $120,000, con su salario, significaban una hipoteca de 2 años. El pago mensual sería de unos $6,000. Eso era más de la mitad de sus ingresos. Y aún habría que mantener la casa, pagar impuestos, servicios. Tales gastos solo serían asumibles si Roger encontraba un empleo bien remunerado. Pero por ahora seguía desempleado. Emily, ¿estás lista?, la llamó su esposo desde el recibidor. Emily cerró rápidamente el portátil y salió hacia él. Roger estaba vestido de manera elegante, de buen humor. Vamos a casa de mamá. Ella nos espera con muchas ganas. De camino, Roger hablaba de planes para el fin de semana, proponía ir al teatro o a un restaurante. Emily respondía con monosílabos, pensando en la estrategia de la próxima conversación. Rachel los recibió con calidez. La mesa estaba puesta de manera festiva, la suegra claramente se había preparado para un acontecimiento importante. Siéntense, siéntense. Tengo noticias que contarles.
Durante la comida la conversación giró en torno a cosas cotidianas. Rachel se quejaba de los vecinos, contaba problemas de la casa. Emily notó que Roger estaba nervioso, miraba el reloj constantemente. Mamá, dijiste que tenías noticias, dijo finalmente él. Sí, sí, son noticias maravillosas. Rachel se levantó y trajo de la habitación una carpeta. Debo contarle sobre nuestro proyecto familiar. ¿Qué proyecto?, preguntó Emily. ¿Cómo que cuál? Hemos decidido mejorar nuestras condiciones de vivienda. Roger ya me lo explicó todo. Emily sintió un nudo en el estómago. ¿Qué exactamente te explicó? Que vamos a vivir todos juntos en una gran casa, en el campo, con jardín. Roger dice que aceptaste pedir la hipoteca. Será maravilloso. Tendremos un verdadero nido familiar. Emily giró lentamente la cabeza hacia su esposo. Roger miraba el plato, evitando su mirada. Roger, explícame, por favor, ¿de qué se trata? Emily, quería primero organizarlo todo y luego contártelo. ¿Organizar qué? Encontramos una casa estupenda en una buena zona. El precio es razonable, las condiciones ventajosas. Pensé que podríamos. Espera, lo interrumpió Emily. O sea que ya lo hablaron y decidieron todo sin mí. Rachel se apresuró a intervenir. Linda, no te enojes. Queríamos darte una sorpresa. Roger me dijo que sueñas con una casa con jardín. Jamás he dicho que sueño con una casa con jardín. Pero el apartamento es tan pequeño, y en una casa hay espacio, aire. Y además yo tendría donde vivir en mi vejez. La situación comenzó a aclararse. Roger planeaba comprar la casa no solo para él y su esposa, sino también para su madre. Gastar $120,000 del dinero de otra persona para resolver sus propios problemas familiares. ¿Y de dónde planea sacar el dinero?, preguntó Emily con tono helado. Bueno, de la hipoteca, dijo Roger con inseguridad. Tú trabajas, tu sueldo es bueno. O sea, el crédito estaba planeado a mi nombre, a nosotros, a la familia. A pesar de que tú estás desempleado. Voy a encontrar trabajo, seguro que lo encontraré. Emily se levantó de la mesa. Necesito pensarlo. Hablaremos en casa. Linda, no te vayas enojada, suplicó Rachel. Queríamos lo mejor. ¿Lo mejor para quién? De regreso a casa, viajaron en silencio. Emily miraba por la ventana intentando comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Su marido planeaba arrastrarla a un trato de 120,000 sin avisarle. Decidió por ella que pasaría 2 años pagando un crédito para una casa en la que viviría también su madre. Ya en casa, Roger intentó explicarse. Emily, entiendo que estés molesta, pero escucha, la casa es realmente excelente. Podríamos ser felices allí. ¿Podríamos? O tú y tu madre. Todos juntos. Una gran familia. Roger, solicitaste un crédito poniendo mi nombre como prestataria principal, sin pedir mi consentimiento. Solo era una solicitud preliminar. No es para tanto. ¿No es para tanto? Planeabas tomar un crédito que yo tendría que pagar durante 2 años. Pero tú ganas bien, y yo seguro encontraré trabajo. ¿Cuándo lo encontrarás? ¿En un mes? ¿En un año? ¿O ya decidiste que tu esposa debe mantenerte? Roger enrojeció. Eso no es justo. Estoy buscando empleo, pero el mercado es difícil. En 8 meses podrías haber encontrado al menos un trabajo temporal. Pero en lugar de eso planeas gastar mi dinero en una casa para tu madre. Es una casa para nuestra familia. ¿Qué familia? Solo piensas en ti y en tu madre. La opinión de tu esposa no te interesa. Emily fue al dormitorio y cerró la puerta. Necesitaba estar sola y pensar. Detrás de la puerta se escuchaban los pasos de Roger. Caminaba por el piso,
murmuraba algo, se acercaba varias veces al dormitorio, pero no se atrevía a llamar. Emily se sentó en la cama e intentó poner en orden la situación. Los hechos eran los siguientes: su marido planeaba una compra importante a sus espaldas, ya había presentado documentos preliminares y discutido detalles con su madre. Mientras tanto, él seguía desempleado y no hacía esfuerzos serios por encontrar trabajo. El resultado era que toda la carga financiera recaería sobre ella. Y, en caso de problemas con los pagos, la responsabilidad también sería suya. Pero lo peor no era eso. Lo peor era darse cuenta de que su marido no la veía como una compañera igual, sino como una fuente de financiación de sus planes. Planes en los que su madre estaba siempre incluida. Cerca de la medianoche, Roger llamó a la puerta. Emily, hablemos con calma. No estoy lista para hablar. Pero no podemos dejarlo así. Sí podemos. Hasta el lunes. El domingo, Emily despertó temprano y descubrió que Roger no estaba en casa. En la mesa de la cocina había una nota: me fui con mamá. Hablaremos de todo cuando regrese. Emily incluso se alegró de quedarse sola. Necesitaba tiempo para tomar una decisión. En el fondo ya intuía hacia dónde iba todo, pero aún esperaba encontrar un compromiso. El día transcurrió en reflexiones. Emily repasaba fotos familiares, recordaba los buenos momentos de su vida juntos. Roger no siempre había sido así. Antes tenía en cuenta su opinión, discutía los planes, no tomaba decisiones unilaterales. Los cambios comenzaron después de perder el empleo. Al parecer, la inactividad y la dependencia económica de su esposa habían afectado duramente su autoestima. Y en vez de reconocer honestamente los problemas y buscar soluciones constructivas, eligió el camino del engaño y la manipulación. Roger regresó tarde en la noche. Lucía cansado, pero decidido. Emily, lo he pensado bien. No podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? Comprar una buena casa a un precio ventajoso. Si no lo hacemos nosotros, alguien más la comprará. ¿Y qué con eso? Después nos arrepentiremos toda la vida. Yo no me arrepentiré de no haber pedido un crédito de 120,000 por una casa que no necesito. ¿Cómo que no la necesitas? Es un bien inmueble. Una inversión, dices. ¿Con qué dinero piensas mantener esa casa? Servicios, impuestos, reparaciones. Encontraré trabajo. ¿Cuándo? Pronto. Tengo algunas opciones. Roger, en 8 meses no encontraste ni un empleo temporal. ¿De qué opciones hablas? El marido guardó silencio y luego dijo: ¿y si no necesito buscar un trabajo normal? Quizás debería dedicarme a un negocio propio. ¿Con qué dinero? Con el tuyo. Temporalmente, Emily comprendió que la conversación había llegado a un callejón sin salida. Roger vivía en un mundo de ilusiones, donde el dinero ajeno le parecía accesible y la responsabilidad opcional. He tomado una decisión, dijo ella. No habrá ningún préstamo hipotecario. Pero, Emily, la decisión es definitiva. Roger se quedó un momento, cambiando el peso de un pie al otro, y luego salió de la habitación. Emily escuchó cómo marcaba un número. Mamá, ella se niega. Sí, rotundamente. No sé qué hacer. Emily se fue a la cama con el corazón pesado. Entendía que la historia de la casa era solo el comienzo. Si Roger estaba dispuesto a engañarla en asuntos tan serios, significaba que la confianza entre ellos estaba profundamente dañada. Y sin confianza, ninguna familia puede existir. El lunes trajo nuevas preocupaciones a Emily. Desde la mañana empezaron a llover llamadas de proveedores. Alguien difundía rumores sobre problemas financieros de la casa comercial Imperio.
Emily tuvo que mantener 3 negociaciones de emergencia, convenciendo a los socios de la estabilidad de la compañía. Tras 10 años de trabajo había aprendido a apagar crisis con rapidez, pero aquel día concentrarse le costaba mucho. Los pensamientos volvían constantemente a la situación en casa. El fin de semana Roger se había comportado de manera marcadamente normal, pero evitaba las conversaciones serias. Cerca del mediodía, la secretaria le informó de una llamada del banco. Emily tomó el teléfono con el corazón encogido. Emily, soy Mindy de Capital. Hemos recibido el paquete completo de documentos para su solicitud de crédito hipotecario. ¿Qué paquete de documentos? Certificados de ingresos, copias de documentos, consentimiento para el tratamiento de datos personales. Todo tramitado según el procedimiento estándar. Emily sintió que la sangre se le helaba. Yo no he presentado ningún documento ni he dado ningún consentimiento. Pero tenemos su firma. ¿Qué firma? ¿Dónde? En la solicitud de intención de obtener un crédito y en el consentimiento para la verificación de su historial crediticio. Envíenme inmediatamente copias de todos los documentos a mi correo electrónico. De acuerdo. Pero inmediatamente. Repitió Emily y colgó. Los documentos llegaron 20 minutos después. Lo que Emily vio superó sus peores temores. Una solicitud de crédito por $120,000 a su nombre. El certificado de ingresos de su trabajo era auténtico, pero ella no lo había solicitado. ¿Y la firma? La firma se parecía mucho a la suya. Emily examinó los documentos con atención. La falsificación era de calidad, pero conocía las particularidades de su propia letra. Era una imitación bastante hábil. Eso significaba que Roger no solo soñaba con la casa. Estaba dando pasos concretos para obtener el crédito, falsificando su firma y utilizando la posición laboral de su esposa para conseguir los certificados. Emily marcó el número del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Olivia, ¿alguien pidió un certificado de mis ingresos en las últimas 2 semanas? Sí, su esposo vino. Dijo que usted lo había solicitado, pero que estaba enferma. Le entregamos el certificado contra firma. ¿Cuándo fue eso? El viernes pasado. Viernes. El mismo día en que Roger supuestamente tenía una importante reunión con potenciales socios. Resultaba que había ido a la oficina de su esposa por los documentos del crédito. Emily colgó y se dejó caer en el sillón. La magnitud del engaño era asombrosa. Roger no solo hablaba de planes con su madre, ya estaba dando pasos reales para llevarlos a cabo. Faltaban 3 horas para terminar la jornada, pero le era imposible concentrarse en el trabajo. Emily pidió a la secretaria que reprogramara todas las reuniones y se fue a casa. Roger no estaba. Sobre la mesa había una nota habitual: en una reunión, vuelvo para la cena. Emily arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Entró al despacho de su marido y examinó con cuidado el lugar de trabajo. La carpeta con anuncios inmobiliarios había desaparecido. Pero en el ordenador encontró nuevos materiales. En la carpeta documentos Emily halló un escaneo de su pasaporte, una copia de su libreta laboral, un certificado de ingresos. Todo listo para presentar la solicitud de crédito. En el navegador se habían guardado marcadores de páginas de bancos con cálculos de pagos hipotecarios. Roger claramente había dedicado mucho tiempo a estudiar las ofertas de crédito. Según los cálculos, con el salario de Emily y un plazo de 2 años, la cuota mensual sería de $700,000. Emily abrió la calculadora en el teléfono. 7,800, eso era más de la mitad de los ingresos. Y aún estaban los impuestos sobre la propiedad, los gastos de servicios de una casa grande, los costos de mantenimiento.
Con esos gastos, en la familia no quedaría dinero ni para vacaciones, ni para compras importantes, ni para crear un fondo de seguridad financiera. Emily trabajaría solo para pagar la casa en la que viviría su suegra. Roger regresó alrededor de las 8 de la noche, de buen humor. Hola, querida. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien. ¿Y a ti cómo te fue en la reunión? Excelente. Parece que el asunto se ha destrabado. Emily lo miró atentamente. Roger parecía excitado, como si hubiera recibido buenas noticias. Roger, hoy me llamaron del banco. Dicen que recibieron un paquete completo de documentos para un crédito. El rostro del marido cambió, la sonrisa desapareció, apareció la tensión. ¿Qué crédito? Ese mismo, de 120,000. Resulta que alguien presentó todos los documentos necesarios, incluido el certificado de mis ingresos. Emily, puedo explicarlo. Explica. Solo quería preparar el terreno, conocer las condiciones reales, calcular las posibilidades. ¿Falsificando mi firma? Emily lo miró con dureza. Roger palideció. ¿Qué firma? La de la solicitud de intención de obtener un crédito. ¿Crees que no reconozco mi propia letra? Emily, no es lo que piensas. ¿Y qué pienso? ¿Que soy yo la que te engaña? Yo solo intentaba resolver nuestros problemas comunes. ¿Qué problemas comunes? Tenemos un piso, trabajo, una vida normal. Pero podríamos vivir mejor, una casa, un jardín, espacio. Podríamos, si tú trabajaras y ganaras dinero al mismo nivel que yo. Encontraré un trabajo. ¿Cuándo? ¿Dentro de un año, 2? Pero el crédito hay que empezar a pagarlo de inmediato. Roger guardó silencio, entendiendo que se le habían acabado los argumentos. Mañana voy al banco y retiro todos los documentos, dijo Emily. Y exijo confirmación por escrito de que la solicitud ha sido anulada. Emily, no te precipites. No me precipito. Tomó una decisión meditada. La noche transcurrió en silencio. Roger intentó iniciar una conversación sobre planes para el día siguiente, pero Emily respondía con monosílabos. La confianza estaba tan seriamente dañada que parecía imposible recuperarla. A la mañana siguiente, Emily efectivamente fue al banco. La reunión con la gerente confirmó sus peores temores. Los documentos habían sido presentados en su totalidad. La solicitud ya estaba siendo revisada por el comité de crédito. El proceso está bastante avanzado, explicó Mindy. La aprobación preliminar ya se obtuvo. Solo falta firmar el contrato de crédito. Retiro la solicitud. ¿Pero por qué? Las condiciones son muy favorables, la tasa es preferencial. Yo no presenté esta solicitud. Los documentos fueron tramitados sin mi conocimiento. La gerente se desconcertó. Pero su esposo dijo que actuaba con un poder notarial. Yo no le he otorgado ningún poder. Entonces es un problema grave. Debe presentar una denuncia por fraude. Emily lo pensó. Una denuncia por fraude significaría un proceso penal contra su propio marido, y aún no estaba preparada para dar ese paso. Por ahora, solo anulen la solicitud. Presentaré la denuncia si es necesario. Del banco, Emily se dirigió a la oficina con el corazón pesado. La situación se volvía crítica. Roger no solo soñaba con una casa, estaba tomando medidas concretas, sin tener en cuenta la opinión de su esposa. En el trabajo la esperaban nuevos problemas. El director general convocó una reunión de emergencia. Emily, tenemos dificultades con el inversor alemán. Exigen garantías adicionales para el contrato de 40 millones de euros. Las siguientes 2 horas se fueron en negociaciones con los socios alemanes por videoconferencia. Emily logró encontrar una solución de compromiso, pero los nervios estaban al límite. Después de la reunión, el director general la retuvo en el despacho.
Emily, quería hablar con usted sobre sus perspectivas de carrera. Estamos considerando la posibilidad de nombrarla para el puesto de subdirectora general. Era una noticia que, en circunstancias normales, habría entusiasmado a Emily. Subdirectora general significaba un salario de $15,000. Amplias facultades, perspectivas de crecimiento futuro. Gracias por la confianza. ¿Cuándo se tomará la decisión? En el transcurso de un mes. Pero hay una condición. El nuevo puesto requerirá viajes frecuentes, incluso prolongados. Europa, Argentina. ¿Eso no le preocupa? No, por supuesto. Entonces prepárese. La oferta oficial le llegará la próxima semana. Emily regresó a su oficina pensativa. El ascenso abría nuevas oportunidades, pero exigía entrega total. En casa la esperaba su esposo, que hacía planes con su dinero sin tener en cuenta su opinión. Por la noche, Roger la recibió con una pregunta. Bueno, ¿fuiste al banco? Fui. Retiré la solicitud. Emily, estás cometiendo un error. ¿Estoy cometiendo un error? ¿Fuiste tú quien falsificó los documentos? No los falsifiqué. Solo simplifiqué el procedimiento. Simplificaste el procedimiento para engañar a tu propia esposa. Roger guardó silencio y luego dijo, mamá se va a disgustar mucho. ¿Por qué se va a disgustar mamá? Ya comenzó a prepararse para la mudanza. ¿Mudanza a dónde? A la nueva casa. Emily sintió que el corazón le daba un salto. Roger, ¿qué nueva casa? El crédito no fue aprobado, los documentos fueron retirados. Emily, hay cosas que no sabes. ¿Qué cosas? La casa. Ya compraron la casa. ¿Quién la compró? Mi hermano. Patrick transfirió el dinero desde Londres. Emily se sentó en el sofá, mareada. Patrick, el hermano menor de Roger, se había ido a Inglaterra hace 5 años. Trabajaba en una empresa financiera, ganaba buen dinero, pero rara vez se comunicaba con la familia. ¿Patrick compró la casa por $120,000? No exactamente. Hizo el pago inicial. El resto se tramita con un crédito. ¿A nombre de quién se tramita el crédito? A nombre de quien pueda obtenerlo, es decir, a mí. Emily, la casa prácticamente ya es nuestra. Patrick invirtió mucho dinero. Mamá ya se está mudando. Espera, ¿mamá ya se está mudando? Ya empezó a empacar sus cosas, vendió parte del mobiliario. Emily se levantó y se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba. La ciudad se sumía en el crepúsculo. Intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Resultaba que, mientras ella trabajaba sin sospechar nada, la familia de su esposo ejecutaba el plan de compra de la casa, el hermano transfería dinero desde Londres, la madre se preparaba para la mudanza y Roger gestionaba los documentos del crédito. ¿Dónde está esa casa? Preguntó sin volverse. Hacia la urbanización de chalets. Esa misma de los correos de los agentes inmobiliarios. ¿Leíste el correo? Sí, ¿y sabes qué? Ahora entiendo por qué no podías conseguir trabajo durante 8 meses. ¿Por qué? Porque no lo buscabas. Estabas ocupado planeando esta estafa. ¿Qué estafa? Es la compra de una propiedad. Es una estafa porque planeaste obligarme a pagar un crédito que no pedí por una casa que no necesito. Roger se acercó a ella. Emily, te va a gustar la casa. Es un lugar hermoso, con buena ecología. No me importa si me gusta o no. No voy a pagar créditos ajenos. Pero somos familia, y Patrick es mi hermano. Nos ayudó. Él les ayudó a resolver sus problemas a mi costa. ¿A tu costa? Viviremos juntos. ¿Nosotros o tú con mamá? Todos juntos. Una familia grande. Emily se volvió hacia su esposo. Roger,
¿Te imaginas lo que significa un crédito de $75,000? Más o menos. Son 7,000 al mes. Casi la mitad de mi sueldo. Pero tendrás el ascenso. ¿Cómo sabes del ascenso? Roger vaciló. Bueno, tú dijiste. No dije nada. Me ofrecieron el nuevo puesto hoy mismo. Quizá lo mencionaste alguna vez. Emily miró a su esposo con atención. Roger claramente sabía del ascenso próximo, aunque ella no lo había contado a nadie. ¿Quién te dijo sobre mi ascenso? Nadie. Lo adiviné. ¿Por qué adivinaste? Por tu comportamiento. Te has vuelto más seguro. Emily no lo creyó. Roger era mal mentiroso, pero ahora mentía de manera especialmente poco convincente. Roger, ¿algún colega mío te habló sobre el trabajo? No, claro que no. ¿Y alguien de la dirección? Emily, ¿de qué hablas? De que alguien podría haberte contado los planes de la empresa sobre mi carrera. Roger guardó silencio, pero Emily ya entendió. Alguien efectivamente le había transmitido información, quizá accidentalmente en una conversación informal, o tal vez Roger había interrogado intencionalmente a las personas adecuadas. Está bien, dijo ella. Supongamos que me ascienden y mi salario aumenta. ¿Sabes cuánto quedará después de descontar los pagos del crédito, los impuestos y los gastos obligatorios? ¿Cuánto? Unos 8,000 para 3 personas. No es tan poco. Para tu madre, que está acostumbrada a vivir con una pensión de $1,200, está bien. Para ti, que no trabajaste en 8 meses, también es aceptable, pero para mí, que gano ese dinero, es vergonzosamente poco. Emily, ¿estás exagerando? No exagero. Yo calculo, a diferencia de ti. Emily fue al dormitorio y cerró la puerta. Necesitaba estar sola y reflexionar. La situación era mucho más seria de lo que había imaginado. La casa ya estaba comprada, en parte con el dinero del hermano de su esposo. Su suegra se estaba preparando para mudarse y de Emily esperaban que aceptara sumisa pagar el crédito durante los próximos 2 años. Detrás de la puerta se escuchaban voces apagadas. Roger hablaba por teléfono con alguien. Mamá, ella se niega, dice firmemente que no pagará créditos ajenos. No sé qué hacer. Tal vez hables tú con ella. Pausa. Patrick transfirió el dinero. La casa está registrada. Ya empezaste a mudarte, y ella se resiste, dice que esto es una estafa. Otra pausa. Sí, entiendo, pero es muy obstinada. Tal vez haya que explicarle que no tiene elección. Emily se alejó de la puerta. Significaba que la familia de su esposo consideraba que ella no tenía opción. La casa estaba comprada, el dinero gastado. Solo quedaba obligarla a pagar el crédito. Media hora después, Roger golpeó la puerta del dormitorio. Emily, hablemos de todo otra vez. No hay nada que discutir. Mamá quiere hablar contigo. No quiero hablar con tu madre. Pero ya vendió parte de sus muebles, empezó a mudarse. Es su problema. Emily, no se puede actuar así. Mamá confiaba en nuestra comprensión. Mamá confiaba en mi dinero. ¿En nuestro dinero? Somos familia. La familia implica decisiones compartidas, y ustedes lo decidieron todo sin mí. Roger guardó silencio. Mañana vendrá mamá, hablará contigo. Que venga, la conversación será breve. Emily, está disgustada, nerviosa. Yo también estoy disgustada. Descubrir que tu esposo hace planes con tu dinero sin informarte es bastante desagradable. Quise hacer una sorpresa. Sorpresa lograda. Al día siguiente, Emily salió al trabajo antes de lo habitual. En la reunión de la dirección se discutió su nombramiento para el nuevo puesto. La decisión formal se tomó por unanimidad. Felicidades, Emily, dijo el director general. Desde el 1 de junio eres subdirectora general de desarrollo.
Gracias por la confianza. La primera misión será la próxima semana, Frankfurt. Negociaciones con socios europeos. ¿Lista? Lista. Amala regresó a su oficina con buen ánimo. El nuevo puesto abría excelentes perspectivas. Podía pensar en comprar un apartamento más grande, viajar y alcanzar independencia financiera. Pero en casa la esperaba su esposo con planes de gastar todo ese dinero en la manutención de la casa de su familia. Cerca de las 17, llamó Roger. Emily, mamá ya llegó, te espera en casa. Está bien, llegaré en una hora. Y, por favor, escúchala con calma. Está muy preocupada. Ya veremos. Emily no se apresuró, terminó sus tareas, respondió correos y organizó documentos. Que la suegra esperara. En casa la recibieron de manera ceremonial. La mesa estaba puesta. Rachel estaba sentada con su mejor vestido. Roger se movía con té. Linda, por fin, exclamó la suegra. Siéntate rápido. Necesitamos hablar seriamente. Emily se sentó, sin quitarse el traje de trabajo. Te escucho, dijo. Linda, entiendo que estés disgustada. Tal vez nos apresuramos con la decisión, pero pensábamos en lo mejor para toda la familia. ¿Lo mejor para quién? Para todos. Tú vivirás en una casa hermosa, en la naturaleza. Roger tendrá estímulo para buscar trabajo y yo podré ayudarles con las tareas del hogar. Rachel, ¿quién va a pagar el crédito? Bueno, la familia junta. ¿Quiénes concretamente? Roger no tiene trabajo. Ustedes tienen una pensión de $1,200, pero tú tienes buen salario. Mis salarios son mis dinero. Rachel se ofendió. Linda, ¿cómo puedes decir eso? Somos familia, todo es común. ¿Común? Entonces, ¿por qué se decidió comprar la casa sin mí? Queríamos hacer una sorpresa. De $120,000. Una sorpresa cara. La suegra guardó silencio, luego habló con otro tono. Linda, ya compramos la casa. Patrick transfirió el dinero, los documentos están listos. No hay vuelta atrás. Siempre hay una manera de volver atrás. Se puede vender la casa, pero ya empezamos a mudarnos. Vendí los muebles, cancelé el contrato de alquiler. Es tu problema, Linda. No puedes actuar así con la familia. No soy yo quien actúa así. Son ustedes los que actuaron así conmigo. Rachel miró a su hijo. Roger, explícale a tu esposa qué son las obligaciones familiares. Mamá, lo intenté. Aparentemente no lo suficiente. Emily se levantó de la mesa. La conversación ha terminado. No voy a pagar un crédito por una casa que no necesito. Pero, Linda, la decisión es definitiva. Emily se dirigió al dormitorio, dejando a Roger explicarse con su madre. Detrás de la puerta se escuchaban voces indignadas, pero ella no prestó atención a las palabras. Lo principal estaba claro, la familia de su esposo la consideraba únicamente como fuente de financiación de sus planes. Y ahora, cuando los planes se habían concretado, esperaban de ella una aceptación sumisa de los hechos. Pero Emily Smith no estaba acostumbrada a la sumisión. El sábado por la mañana, Emily se despertó con los ruidos de actividad en la cocina. Roger y su madre discutían activamente, alternando con susurros. Emily no se apresuró a salir del dormitorio. Sospechaba que la esperaba otro intento de presión. Alrededor de las 10 de la mañana, llamaron a la puerta. Emily, ven a desayunar. Mamá preparó tus panqueques favoritos. Emily se vistió y salió a la cocina. La mesa estaba puesta de manera festiva. Rachel brillaba con una sonrisa. Roger parecía emocionado y feliz. Linda, siéntate rápido, gorjeó la suegra. Hoy tenemos una celebración.
¿Qué celebración? Una celebración familiar. Roger quiere decirte algo. Emily se sentó a la mesa y miró a su esposo. Roger se levantó, enderezó los hombros y dijo solemnemente: cariño, le compramos a mamá una casa excelente por 120,000 a crédito. Con tu salario de directora, la pagaremos rápido. Emily terminó tranquilamente su café, colocó la taza cuidadosamente en el platillo y respondió con la misma calma: la compraron ustedes, pues paguen ustedes. Roger y Rachel se quedaron boquiabiertos. Evidentemente, esperaban una reacción completamente diferente. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, balbuceó Roger. Dije, la compraron ustedes, pues paguen ustedes. Tomaron la decisión sin mí, así que ustedes se hacen cargo. Pero, Emily, comenzó su esposo. Nada. Pero ustedes registraron la casa a su nombre. Perfecto. También registren el crédito a su nombre. Rachel fue la primera en reaccionar. Linda, no entiendes. La casa ya está comprada, los documentos firmados. Entiendo. ¿Y qué con eso? ¿Qué y qué? Hay que pagar el crédito. Ustedes tienen que pagarlo. Yo no tengo nada que ver con esta operación. Pero querida, intervino Roger. Mamá tomó el crédito con garantía de mi hermano. Él puso el 30% del dinero. Y ahora debemos ayudar a mi mamá. Especialmente tú con tu salario. Emily se levantó de la mesa. No debo ayudar a nadie a mi costa, especialmente a personas que toman decisiones sobre mi vida sin contar conmigo. Linda, ¿cómo puedes decir eso?, se indignó la suegra. Somos familia. La familia implica respeto mutuo y decisiones compartidas. Ustedes no tienen ni una cosa ni la otra, pero ustedes pensaban en lo mejor. Ustedes pensaban en sus propios intereses. Emily se dirigió al dormitorio y empezó a empacar sus cosas. Detrás de ella se escuchaban voces alteradas. Roger, ¿qué está haciendo? Empacando la maleta. ¿A dónde se dirige? No sé, mamá. Media hora después, Emily salió del dormitorio con 2 bolsas. Emily, ¿a dónde vas?, preguntó Roger preocupado. ¿Al hotel? Mañana al abogado. ¿Qué abogado? Para presentar la demanda de divorcio. Roger palideció. Emily, no te apresures. Podemos hablar de todo. No hay nada que discutir. Me engañaste durante 3 meses, falsificaste documentos, planeaste todo con mi dinero. La confianza se ha destruido, pero no quería hacerte daño. Querías usarme. Esa es la diferencia. Rachel lloró. Linda, piensa en Roger. Él te ama. Si me amara, no me habría engañado. ¿Y qué pasará ahora con la casa? Ese es su problema. Emily se dirigió hacia la salida. Roger salió corriendo tras ella. Emily, quédate, lo solucionaremos. La decisión ya está tomada. Pero soy tu esposo. Todavía esposo, pero por poco tiempo. La puerta se cerró de golpe. Emily bajó hacia el coche sin mirar atrás. En su pecho había un vacío, pero no dolor, más bien alivio. Por fin todo estaba en su lugar. En el hotel alquiló una habitación por una semana y llamó al abogado recomendado por sus colegas. Derek, necesito una consulta sobre divorcio. Urgente. Está bien. Lunes a las 10 a.m. ¿Te va bien? Perfecto. El fin de semana pasó entre reflexiones. Emily analizaba los últimos meses de su matrimonio, tratando de entender cuándo exactamente Roger comenzó a planear su estafa. Evidentemente, la idea surgió justo después de perder el trabajo, o tal vez antes. El lunes, el abogado escuchó su relato y negó con la cabeza. Es un esquema clásico.
Un esposo desempleado utiliza a su esposa exitosa para resolver problemas financieros de la familia. ¿Se puede hacer algo respecto a los documentos falsificados? Se puede presentar una denuncia por fraude, pero ¿está segura de querer llevar el caso a la vía penal? Emily pensó, por ahora, solo quiero divorciarme y proteger mis intereses. Entonces es sencillo. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales, pero las obligaciones crediticias adquiridas sin tu participación no te afectan. ¿Y si intentan probar que yo estaba al tanto? Entonces harán falta pruebas, testigos, grabaciones de conversaciones, documentos escritos. ¿Tienen tales pruebas? Lo dudo. Entonces no hay por qué preocuparse. El divorcio se tramitó en 2 meses. Roger intentó retrasarlo, pidió reconciliación, prometió conseguir trabajo y cancelar todas las operaciones con la casa. Pero Emily se mantuvo firme. La confianza no se restablece, explicó en una de las audiencias. Si una persona es capaz de engañar en asuntos tan serios, puede engañar en cualquier momento. El tribunal coincidió con su postura. El matrimonio se disolvió sin investigar los motivos. Los bienes se dividieron a partes iguales. Roger recibió la mitad del valor del apartamento y del coche, Emily la otra mitad, más todas sus pertenencias y ahorros personales. Las obligaciones del crédito de la casa no afectaban a Emily. El banco intentó reclamar, pero el abogado rápidamente convenció a los acreedores. Tras el divorcio, Emily se sumergió por completo en su trabajo. Su nuevo puesto exigía dedicación total, pero le daba satisfacción, viajes de negocios, negociaciones, proyectos complejos, todo la distraía de sus sentimientos personales. 6 meses después, compró un nuevo apartamento en el centro de Washington, de 3 habitaciones, con vista en un edificio de lujo. Caro, pero podía permitírselo. Trató de no pensar en Roger. A veces conocidos comunes daban noticias, pero Emily no mostraba interés. Solo supo que la casa tuvo que venderse. Roger no encontró un trabajo con un salario decente y los pagos del crédito eran imposibles de afrontar. Rachel volvió a su antiguo apartamento y su hermano Patrick perdió los $20,000 destinados al pago inicial. Emily no sentía regocijo, más bien lástima por personas que planeaban a costa de otros sin pensar en las consecuencias. Un año después del divorcio, una agencia privada de detectives contactó a Emily. Emily, estamos investigando un caso de fraude. Tu ex esposo figura como sospechoso. ¿En qué fraude? Conoció a una mujer de negocios exitosa, viuda, Catherine, dueña de una cadena de restaurantes. Ingresos anuales alrededor de $3 millones. Roger Smith la cortejó durante 6 meses, le propuso matrimonio y después de la boda intentó obtener un crédito para comprar una propiedad de lujo. Emily no se sorprendió. ¿Y qué pasó después? Catherine resultó ser más cautelosa de lo que esperaba tu ex esposo. Contrató detectives que descubrieron todo el esquema, incluida la historia contigo. Entiendo. Nos gustaría obtener su testimonio. Esto ayudará a establecer el carácter sistemático de las acciones del sospechoso. Emily aceptó declarar. Durante el interrogatorio surgieron detalles interesantes. Resultó que Roger conoció a Catherine antes incluso de divorciarse de Emily. Los encuentros se realizaban bajo la apariencia de negociaciones comerciales. Roger se presentaba como consultor de inversiones. ¿Entonces planeaba el divorcio con antelación? Preguntó Emily. Parece que sí. Su negativa a pagar el crédito arruinó sus planes y comenzó a buscar una nueva víctima. ¿Víctima? Perdón por la franqueza, pero no hay otra manera de llamarlo. Roger Smith elige deliberadamente a mujeres exitosas con altos ingresos, se gana su confianza y luego intenta aprovechar sus recursos financieros. Emily salió de la comisaría pensativa. Entonces,
Todo su matrimonio había sido una operación planeada. Desde el principio, Roger la veía como una fuente de financiamiento, no como una compañera de vida. Este descubrimiento fue doloroso, pero no destructivo. Emily ya se había recuperado del divorcio y estaba construyendo una nueva vida. En el trabajo le iba muy bien. 2 años después del divorcio, fue nombrada directora general de una filial en Europa. La oferta era tentadora: vivir en París, un salario de $40,000 y perspectivas de carrera internacional. Amelie aceptó sin dudarlo. En París conoció a Jean-Pierre Dubois, un empresario francés de mediana edad. Poseía varios restaurantes, había estado divorciado 2 veces y tenía hijos adultos de matrimonios anteriores. Me gusta su enfoque en los negocios, dijo después de una reunión. Es muy profesional. Gracias. Quizás continuamos la conversación durante la cena, sin hablar de negocios, solo por placer. Emily aceptó. Jean-Pierre resultó ser un interlocutor interesante, bien educado y con un fino sentido del humor. Lo más importante, no mostraba ningún interés por sus ingresos ni por su situación financiera. La relación se desarrolló lentamente. Jean-Pierre no apresuraba los acontecimientos ni exigía decisiones serias. Simplemente pasaban tiempo juntos, disfrutando de la compañía mutua. Al cabo de 1 año hizo la propuesta. Emily, quiero que nos casemos. ¿Para qué? ¿No estamos bien así? Sí, pero quiero más. Quiero formar una familia contigo. ¿Tienes hijos? Tengo hijos de matrimonios anteriores, pero no una familia con la mujer que realmente amo. Emily lo pensó largo tiempo. La experiencia con Roger la había hecho cautelosa, pero Jean-Pierre era completamente diferente. No solo no reclamaba su dinero, sino que insistía en mantener presupuestos separados. Cada uno debe tener independencia financiera. Esa es la base de una relación sana. Se casaron en una pequeña iglesia en Provenza. La boda fue modesta, solo con los amigos más cercanos y familiares de Jean-Pierre. Emily no invitó a nadie. La vida familiar en Francia resultó exitosa. Jean-Pierre demostró ser un esposo atento, que respetaba la independencia de su esposa y apoyaba sus ambiciones profesionales. 3 años después, Amelie recibió una oferta para ser directora regional de una gran corporación internacional. El trabajo implicaba frecuentes traslados y vivir en distintos países. Acepta, dijo Jean-Pierre. Es una gran oportunidad. ¿Y nuestra familia? Encontraremos una solución. Lo importante es que seas feliz. Amelie aceptó la propuesta. Durante los siguientes 5 años vivieron entre París, Londres y Nueva York. Jean-Pierre vendió su negocio en Francia y abrió un restaurante en Manhattan. No tuvieron hijos. Amelie sufrió un embarazo fallido a los 42 años, y los médicos no recomendaron más riesgos. Jean-Pierre lo tomó con filosofía. Nos tenemos el uno al otro. Eso es suficiente. A los 50 años, Amelie recibió una oferta para dirigir la oficina de la misma corporación. El círculo se cerraba. Regresaba a Washington, pero en un papel completamente distinto. ¿Quieres volver?, preguntó Jean-Pierre. Sí. Será un desafío interesante. Jean-Pierre aceptó el traslado sin dudar. Aprendió el idioma, se adaptó a la vida local y abrió un pequeño restaurante francés en el centro de la ciudad. Washington recibió a Amelie como a una persona completamente diferente. En 15 años, había pasado de ser directora de una casa comercial a ejecutiva internacional, segura de sí misma, financieramente independiente y con una rica experiencia de vida. A veces se encontraba con conocidos de su primer matrimonio. Todos se interesaban por su vida y admiraban sus logros profesionales. ¿Y Roger?, preguntaban los más curiosos.
No lo sé y no quiero saberlo, respondía Amelie. Un día, 3 años después de regresar a Washington, vio por casualidad a su exmarido en la calle. Roger había envejecido mucho, parecía cansado y desgastado. Caminaba solo, hablando por teléfono. Emily pasó de largo, sin detenerse. El pasado quedó en el pasado. A los 55 años, se jubiló por decisión propia. Los ahorros eran suficientes para una vida cómoda, y el deseo de seguir en los negocios disminuía. Con Jean-Pierre compraron una casa, no tan grande ni cara como la que Roger había planeado, pero acogedora y cómoda, con un jardín donde Jean-Pierre cultivaba verduras y flores, y una terraza donde pasaban las tardes de verano. ¿Sabes?, dijo Amelie una vez, mirando el atardecer, le estoy agradecida a Roger. ¿Por qué? Se sorprendió su esposo. Porque me mostró lo que no quiero en la vida. Si no hubiera intentado aprovecharse de mí, nunca habría comprendido la importancia de estar con alguien que te ama a ti, y no tu dinero. Jean-Pierre sonrió. Extraña gratitud, pero honesta. Se sentaron en la terraza, disfrutando del silencio y la paz. En la casa no había hipotecas, créditos ni obligaciones financieras. Solo dos personas que habían recorrido un largo camino para entender lo que son las relaciones verdaderas. Emily nunca se arrepintió de su decisión de divorciarse de Roger. La dureza de aquel tiempo le parecía ahora sensatez, no crueldad. Una persona dispuesta a engañar al más cercano por dinero no merece confianza. Y la confianza, como descubrió, es la base de todo.